¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a la clase número 3 de este curso de chiller tipo tornillo. Y en esta clase vamos a hablar un poco de lo que es la torre de enfriamiento. Ya hablamos de cómo se transporta el calor desde la parte interna hasta la parte externa, que en este caso el punto final donde llega el calor es, pues obviamente la torre de enfriamiento. Y ahora vamos a explicar un poco de cómo es que consiste o en qué, en la clase 2 hablamos de cómo se hacía el intercambio de calor en las unidades internas. Y ahora vamos a ver cómo se hace el intercambio de calor acá con lo que es la torre de enfriamiento. Para eso vamos a ver ahorita el pequeño esquema que tenemos aquí. En el esquema nos representa lo que es una torre de enfriamiento, como la que usted puede ver acá. También tenemos tuberías. Este recuadro, este rectángulo que nos está representando de color azul, representa lo que es el agua con calor. Y este otro rectángulo que está en la parte baja, pues obviamente representa lo que es el agua ya a una temperatura más baja, más fría, ya con dirección hacia lo que es el chiller. También, si se fijan ustedes acá, él muestra una especie así como de chorritos, como regadera. Estos se llaman disipadores, son para distribuir bien el agua en todo lo que es esto que está aquí, donde dice flujo de agua, que se ve así como de color celeste, morado, cuadrado. Esto lo que representa es los paños húmedos. Los paños húmedos es lo que representa, o el relleno. Algunas personas le llaman relleno, pero también se conoce como paños húmedos. Así que ya hablamos de este cono, que parecer es la torre de enfriamiento. Hablamos de la torre, de la tubería de agua con calor, que esta agua obviamente viene del condensador del chiller. Vean, aquí dice agua del condensador. O sea que este es el agua que ya trae el calor que el refrigerante, obviamente el compresor expulsa el refrigerante hacia el condensador. Y ese refrigerante, para convertirse en refrigerante líquido, pues obviamente tiene que ceder ese calor y se lo cede al agua. Entonces el agua aquí ya viene con calor de entrar a la torre. Aquí estamos aproximadamente a unos 95 grados. El agua cae por todos no me recuerdo cómo se llaman estos, pero la verdad es que tienen son como distribuidores, pero tienen otro nombre. Y esos son muchos los que tiene toda la torre. Y eso es para poder repartir uniformemente el caudal de agua y de esa manera pues obligarlo a que el agua se distribuya bien por todo lo que es el relleno o los baños húmedos de lo que es la torre de enfriamiento. La parte de abajo ya explicamos que es el agua que va hacia el condensador. O sea, esto también es un enfriador, pero es un enfriador evaporativo, ya se lo había dicho. Así funciona. El agua caliente viene hacia la torre, cae sobre los paños húmedos, aire entra por los extremos, eso se llama una torre de aire inducido, pero de cruce cruzado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que le estamos metiendo, vean, es aire a 81 grados Fahrenheit de bulbo húmedo. ¿Ve? Aire 81 grados Fahrenheit de bulbo húmedo. Y nosotros tenemos el agua a 95, pues obviamente el aire está más frío que el agua caliente que viene del condensador. Por eso es que nosotros podemos hacer una transferencia de calor fácilmente. Para que se genere una transferencia de calor, nosotros tenemos claro, ¿verdad?, que la sustancia que va a quitarle calor debe estar por debajo de la que queremos quitarle el calor. En este caso, la sustancia más fría, pues obviamente es el aire exterior. Y la sustancia más caliente, pues obviamente es el agua que viene del condensador. Ahora bien, una vez que se da este proceso, que el agua viene hacia la torre a una temperatura aproximadamente de unos 95, ese calor que se le quita al agua, en este caso, estamos quitándole aproximadamente 10 grados, vean, entra 95 y sale 85. Eso quiere decir que nosotros le estamos quitando aproximadamente 10 grados Fahrenheit cada vez que el agua entra a la torre de enfriamiento. Esos 10 grados Fahrenheit, ¿a quién son cedidos? Pues obviamente son cedidos al aire que está entrando acá. Por lo tanto, por la parte superior de la torre de enfriamiento, lo que va a salir es un aire
a una temperatura mayor de los 81 grados Fahrenheit. Pudiera estar saliendo un aire a 91, 92, y eso va a depender, porque en esta transferencia de calor se dan dos fenómenos: hay calor latente y hay calor sensible, porque una parte de calor sensible se disipa en las gotitas de agua que cuando van cayendo por acá se logran evaporar. Cada vez que el agua cae por la torre de enfriamiento, como les había explicado anteriormente, parte de esta agua que cae sobre el relleno, sobre el paño húmedo, se evapora. Y eso se llama enfriamiento evaporativo. Y ese es el principio de las torres de enfriamiento. Por eso que una torre de enfriamiento usted siempre va a ver que va a tener un flotador. ¿Y ese flotador para qué es? Pues obviamente ese flotador es para estar compensando las cantidades de agua que se van evaporando cada vez que se está dando el ciclo de enfriamiento del agua de la torre de enfriamiento. Cada vez que el agua va hacia el condensador, el agua va a coger calor, a absorber calor, ese calor lo trae de regreso hacia la torre de enfriamiento. Obviamente todo este proceso se hace por medio de bombas de agua. O sea, para que no se vaya a quedar ustedes. ¿Y cómo? O sea, son bombas de agua las que mueven este caudal de hidráulico, este canal de agua. Se hace por medio de bombas. O sea, el agua fría, no está fría, pero a una temperatura ambiente, es dirigida hacia el condensador. En el condensador el agua recoge, absorbe el calor del refrigerante. Ese calor del refrigerante se lo traemos ya con el agua hacia la torre de enfriamiento. Esa agua caliente empieza a caer por todo el relleno, los baños húmedos, y el aire frío, que en este caso está más, la temperatura del aire es más baja que la temperatura del agua. Puedes ver acá 81 grados Fahrenheit, 81 grados Fahrenheit. Cada vez que pasa por el agua que está cayendo y el aire está hacia arriba y el agua hacia abajo, eso se llama, es una torre de enfriamiento por aire cruzado. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Pues obviamente se está generando lo que es la transferencia de calor. Al final, el calor se está yendo por medio del ventilador y parte del calor también se ocupa para evaporar la pequeña cantidad del agua que está cayendo aquí abajo. Esa agua es compensada, ya les dije, por un flotador, que en su caso, pues aquí no lo han dibujado, no lo han representado, pero en la realidad todas las torres de enfriamiento tienen un flotador y una toma de agua para compensar toda esa agua que se está evaporando cada vez que se da el ciclo de enfriamiento evaporativo. Ahora vamos a ver. La evaporación del agua dice según ASHRAE. ASHRAE, señores, es la Asociación de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado que tiene Estados Unidos como la autorización de darte las medidas o los estándares por los cuales tú tienes que fabricar tus equipos. Si tú quieres que tu equipo sea vendido en Estados Unidos, pues debes de regirte a lo que según ASHRAE te pide. Y ellos te piden, para todo te piden cálculos o hay límites los cuales tú no puedes pasar por alto. Debe estar bajo los estándares de ASHRAE o de ARI, o de lo contrario, pues tu producto no puede salir a la venta en lo que es Estados Unidos. Entonces es eso parte de lo que ustedes tienen que saber, que es ASHRAE, ARI, UL, que son los laboratorios donde pasan la mayoría de componentes eléctricos, motores y todo eso, capacitores. Así que en el evaporador, la evaporación de agua es de aproximadamente 2.4 galones por hora por tonelada de refrigeración. Esto se refiere al caudal del agua helada. Acá, en el agua de condensado, el flujo de agua es 3 galones por minuto por tonelada de refrigeración. No olviden estos datos, señores, que estos datos son muy importantes. Recuerde que son 2.4 galones en el evaporador, o sea, el agua helada. Como mínimo eso debe de pasar para que se pueda generar una buena transferencia de calor y un sistema en óptimas condiciones. Debe de tener la capacidad de que cada vez que pase 2.4 galones de agua, se esté absorbiendo, se esté sacando una tonelada de refrigeración de calor. Al igual que en la torre de enfriamiento, pues aquí tendrían que ser 3 galones por minuto de agua. Ahora bien, les voy a mencionar algo muy importante que a veces no se le explica al técnico o el diseñador no considera o no lo toma en cuenta. Cuando nosotros vamos a instalar torres de enfriamiento, tenemos que ver si las condiciones donde vamos a instalar la torre de enfriamiento son las adecuadas. Porque si no son las adecuadas, yo no puedo poner esto es
un enfriamiento por evaporación. ¿Qué significa? Que cada vez que el agua esté pasando por la torre de enfriamiento, una pequeña cantidad de agua se tiene que evaporar. Para que eso suceda, la capacidad del aire que entorna la torre de enfriamiento, o sea, todo el aire que rodea, que anda en la atmósfera aquí, alrededor de la torre o la zona donde está instalada la torre, tiene que tener la capacidad de poder soportar esa pequeña evaporación de agua. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante saber cuál es la temperatura de saturación del agua, la humedad relativa que hay ahí, porque si la humedad relativa no está dentro de los rangos permitidos, imagínense que nosotros tuviéramos 81 grados Fahrenheit de bulbo húmedo con una humedad relativa del 100%. ¿Qué quiere decir? Claro, nosotros pudiéramos enfriar el agua, la pudiéramos enfriar. Sin embargo, el enfriamiento fuera menor. ¿Por qué? Porque esa pequeña evaporación de agua que yo esperaría que se diera por la transferencia de calor de 81 grados a 95 no se pudiera generar. ¿Por qué? Porque obviamente ya no se le puede meter más vapor de agua a la atmósfera que rodea la torre. ¿Y eso por qué? Porque la humedad relativa es el 100%. Se dice que la atmósfera, cuando tiene el 100% de la humedad relativa, no significa que esté lleno de que la cantidad de humedad total sea mucha. Simplemente es que ya no puede retener más. Un ejemplo de eso es cuando llueve. Cuando nosotros tenemos lluvia, el ambiente se vuelve o se entorna seco. ¿Seco por qué aspecto? Y uno dice, porque está seco si yo veo agua por todos lados. Claro, por eso está seco. Porque el aire ya no tiene la capacidad de poder absorber esa agua que anda en el ambiente. Porque está saturado. Si usted un día que esté lloviendo, mida la humedad relativa, le va a parecer que la humedad relativa es a una temperatura tal, le va a decir que es 100%. ¿Y eso por qué? Porque obviamente no se puede meterle más vapor de agua al ambiente, porque ya está saturado. O sea, ya aquel día les expliqué que era saturado. Saturado es, les dije que era como el hecho de no poder comer más, porque yo les digo que los filtros deshidratadores se saturan. Hay un punto en el que ya no pueden retener más. Al igual es la atmósfera, al igual es el aire que nos rodea. Llega un punto que ya no puede soportar más, ya está saturado la atmósfera de humedad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente cuando hay una baja precipitación, que así le llaman, es que ya la atmósfera ya está saturada y todas esas nubes llenas de agua ya no pueden mantenerse allá en el aire y empiezan a caer en forma de condensación. ¿Por qué? Porque ya no se puede, o sea, ya está saturada la atmósfera. Y por eso es que existe la lluvia. Porque la humedad relativa ya superó de los 100 grados a la temperatura, obviamente la temperatura que tenemos. Entonces, eso es, señores, lo que sucede cuando usted va a poner una torre de enfriamiento. Se tiene que considerar la temperatura de bulbo húmedo. ¿Por qué? Porque ese es el que nos interesa. Nos interesa saber qué humedad relativa se maneja. Qué unidad relativa se maneja para poderse generar, pues obviamente, la transferencia de calor de una forma normal, sin que tengamos ningún problema. Porque si nosotros ya no le podemos ceder pequeño vapor de agua al ambiente, pues obviamente entonces esta torre no nos va a funcionar. No se puede generar ahí el enfriamiento evaporativo porque para eso necesitas evaporar agua. Pero como ya no se puede evaporar agua, pues obviamente no puedes hacer nada y vas a tener que utilizar un sistema de enfriamiento por aire. Es nada más para que tengan una idea de cómo es que funciona esto de la saturación, del bulbo húmedo, del bulbo seco. Es el comportamiento. Y se los explico así para que ustedes entiendan eh, de una manera sencilla. Voy a volver a hacer una pequeña explicación ahorita porque creo que como que se van a confundir. Les voy a explicar qué es la humedad relativa.
La humedad relativa, señores, es la cantidad de agua o de gotas de agua que el aire puede soportar. O sea, lo que le queda todavía para llenarse. Ejemplo, usted tiene un vaso y el vaso está a la mitad de agua. ¿Cuál sería su humedad relativa ahí? Pues ahí su humedad relativa sería 50%. ¿Por qué? Porque para que se llene el vaso, todavía tengo la mitad de eso. O sea, tengo 50% que todavía le puedo meter más. Eso sería la humedad al 50%. Pero ¿qué sucede si por alguna razón ya no tengo la mitad de agua, sino que el vaso se llenó? Entonces ¿cuál va a ser mi humedad relativa? Pues la humedad relativa en ese caso va a ser 100%. ¿Qué pasa si yo le estoy tratando de meter más humedad o más agua en vapor a ese vaso? Ese vaso se va a rebalsar. ¿Por qué? Porque el vaso al momento que llegó a estar lleno, se saturó. Ya no hay espacio para poderle meter más vapor de agua y que se condense. Entonces eso sucede cuando llueve. Cuando llueve, las nubes tienen cierta capacidad para todavía aguardar o recibir vapor de agua. Pero cuando ellas ya están llenas o ya se saturaron, la humedad relativa se ha puesto al 100% a una temperatura que es normal de la de nosotros, 27 grados, 28 grados. Ya las nubes ya no pueden soportar más vapor de agua. ¿Y qué es lo que sucede? Pues obviamente ahí empieza la lluvia. Eso se llama condensación. Lo mismo sucede, pues obviamente en este tipo de situaciones. Tú tienes una torre de enfriamiento, pero tú necesitas que para que esa torre de enfriamiento te funcione, el vaso de agua, que en este caso es la atmósfera, la tierra, tenga un espacio para yo cederle cada vez que el agua cae sobre la torre y se evapora agua. El vaso debe de tener espacio. Si el vaso no tiene espacio, pues obviamente yo no voy a poderle ceder calor, no voy a poder generar evaporación sobre el agua que está cayendo aquí. Y si no evaporo esa agua, pues esa agua solo va a estar recirculando. Puede ser que se enfríe, pero no se va a enfriar de la manera que yo quiero o de la manera que yo deseo. Es así como funciona esa es humedad relativa. Es el porcentaje. Es el porcentaje de agua que eh, el aire puede coger todavía, puede absorber. Y en lluvia, cuando hay lluvia, pues obviamente no necesariamente es que haya un exceso de humedad, sino lo que hay es una baja precipitación o una humedad relativa baja. Quiere decir que ¿cómo le explico? Para que me entiendan. Imagínese que usted tiene un vaso de 12 onzas y tenemos un vaso también de 36 onzas. Ahora bien, usted tiene el vaso de 12 onzas completamente lleno. En ese vaso de 12 onzas, ¿qué relación de humedad relativa tiene ahí? Si está lleno ese vaso de 12 onzas. Su humedad relativa cuando el vaso de 12 onzas esté lleno va a ser de el 100%. Pero la cantidad de agua que tiene van a ser 12 onzas. Quiere decir que hay humedad, pero no sabemos qué cantidad es. Ahora bien, vaciemos el vaso de 12 onzas y echémoselo al vaso de 36 onzas. ¿Cuánto va a ser la humedad relativa ahí? La humedad relativa va a ser el 33%. ¿Por qué? Porque 12 por 3 son 36. Y como solo lo estamos metiendo 12 onzas a un vaso que es de 36, vamos a tener una humedad aproximadamente del 36%. Pero ¿qué sucede entre el vaso de 12 y el vaso de 36?
¿qué cantidad de agua tiene realmente en las dos condiciones? Pues realmente tienen la misma cantidad de agua. Solo que en el vaso de 12 onzas ya no se podía absorber más, ya estaba a humedad 100%. Sin embargo, en el vaso de 36, yo todavía le puedo meter un 66% más de agua. Y no significa que en el vaso más grande yo tenga más húmedo. No, porque la humedad es menos que en el vaso de 12. O sea, para poder llenar el vaso de 36, imagínense, tengo los dos vasos llenos, el de 12 y el de 36. En ambas situaciones yo voy a tener la humedad al 100%, tanto en el de 12 como en el de 36. Pero la cantidad de agua en cada vaso va a ser diferente. Entonces no confundamos el porcentaje que queda para que el aire absorba agua con la cantidad real de agua que anda. Siempre en verano, cuando esté más caliente, cuando haya más sol, cuando haya más calor, la humedad va a ser mayor que en invierno. Eso téngalo por seguro. Y no se confunda por el hecho que usted ve lluvia, que ve agua, pues por eso es que ve agua, porque en ese momento no se puede evaporar. La temperatura y la presión no lo permiten. Por eso es que el agua usted la ve en la tierra, la ve en los árboles, porque el agua no se puede evaporar. Para poderse evaporar necesitaríamos que la presión aumente, o que la presión disminuya o que la temperatura aumente. Ojalá no los vaya a confundir, pero sí quiero que entiendan bien esto. No es lo mismo humedad relativa que humedad total. Humedad total o humedad absoluta es la cantidad exacta de granos de agua por unidad de aire. O sea, quiere decir cuántas gotas de agua andan en un metro cúbico de aire. En invierno van a andar menos gotas de agua que en verano. ¿Por qué? Porque en invierno se podría decir que la atmósfera se comporta como el vaso de 12 onzas. Y en verano la atmósfera se comporta como que fuese el vaso de 36. Espero que entiendan eso, porque es muy importante que tengan esos conceptos bien, bien, bien marcados a la hora de entender cómo funciona el enfriamiento evaporativo, cómo funciona una torre de enfriamiento y cómo es que se genera ese proceso o ese fenómeno, pues. Veamos aquí, vamos a ver las condiciones de un chiller. Para eso, pues aquí está de diferente manera, aquí ya no hay colores. Ojalá no nos vayamos a confundir. Para representarlo tenemos aquí un cuadro en la parte media, pero este cuadrado, ¿qué es lo que representa? Es un rectángulo. ¿Qué es lo que representa? Pues obviamente va a representar lo que es el chiller. Pero el chiller está partido por dos partes. Si se fijan ustedes ven, tiene una línea perpendicular desde la parte superior hasta la parte inferior y se separa en dos partes. Una parte a la cual vamos a llamar evaporador, y la parte del lado izquierdo que vamos a llamar condensador, condenser. Vean aquí. Este es el chiller, está separado por dos partes para que ustedes no se confundan, porque hay muchas personas que creen que estas aguas se mezclan, que tienen contacto en sí. No, son completamente diferentes los circuitos hidráulicos. Y ahorita lo que aquí lo que estamos representando es el circuito hidráulico. Vean, porque este es las máquinas o los intercambiadores de calor o la carga del proceso. Vean, ¿qué es lo que hace aquí? Pues obviamente viene agua fría. Y esta agua fría se dirige hacia las máquinas del proceso o hacia las máquinas de enfriamiento, en el caso que sea climatización. Le quita calor al aire que está pasando por las máquinas y ese calor, pues obviamente, por medio del agua y las bombas, es dirigido de regreso a lo que es el evaporador. Hasta ahorita nosotros no hemos mezclado nada de lo que es la parte interna con la parte externa. La mezcla se va a dar aquí, miren, esto de aquí adentro no lo hemos visto todavía. Ahorita estamos hablando nada más del circuito hidráulico. Vean, es esta flecha hasta llegar aquí, ve.
hasta llegar aquí. Esto que están aquí viendo ustedes, esto que les estoy mostrando ahorita, esto no tiene nada que ver con el agua, esto es refrigerante. Esto sí es refrigerante. Y obviamente, pues el circuito de refrigerante no tiene nada que ver con el circuito de agua. Si se fijan, el circuito de refrigerante es el mismo, es uno solo, y ese sí está compartido en el evaporador y el condensador. Pero el sistema hidráulico, tanto el evaporador con el condensador, en ningún momento se mezclan. Si se fijan, ve, aquí entra el agua y aquí sale el agua. Pero aquí hay una separación de ellos, ¿ve? O sea que esta agua no está en ningún momento en contacto con el agua del condensador. Son dos componentes diferentes. Son dos recipientes totalmente independientes uno del otro. De igual manera, ven, aquí está el condensador. Y ahora vamos a ver el circuito hidráulico del condensador. Vean, el agua viene aquí con una temperatura mayor a la de la salida. Cae sobre la torre. Aquí hay un ventilador, un relleno que se encarga de enfriar esa agua. Y el agua, pues una vez más, se dirige hacia lo que es el chiller, a la parte del condensador. Vean, entra aquí, recoge calor. El agua recoge calor del refrigerante y nuevamente se dirige hacia la torre de enfriamiento. Aquí puede ver usted, esta agua se está calentando, esta agua se está enfriando, este refrigerante aquí se está evaporando y este refrigerante aquí se está condensando. Hasta ahí todo bien. Creo que no hay no creo que tengan preguntas sobre eso. Pero esa es la manera de cómo se genera lo que es la transferencia de calor. Y este circuito de refrigerante es el mismo que nosotros utilizamos para un equipo que fuese para enfriar aire y no necesariamente agua. Lo único que en vez de que pasara agua por el evaporador, pues lo que va a pasar es aire. Y en el condensador, en lugar que pasar agua, pues también lo que va a pasar es aire. Por eso es que un equipo enfriado por aire, ¿qué es lo que lleva? Pues lleva un abanico en el evaporador y lleva un abanico en el condensador. Porque en ese caso nosotros lo que estamos utilizando para que se generen los cambios de estado de refrigerante son abanicos, porque lo estamos haciendo por medio de la sustancia que es, o el fluido, que en este caso sería aire, no sería agua. Aquí nosotros estamos viendo agua. Esa es la diferencia nada más. ¿Cómo funciona el circuito de refrigeración? Pues el circuito de refrigeración es como cualquiera, es como cualquier circuito normal del que nosotros conocemos. Puede ver usted aquí tiene los 4 estados en los que puede estar el refrigerante. El refrigerante puede estar en estado vapor a alta presión, puede estar en líquido a alta presión, puede ser una mezcla de líquido y vapor a baja presión o puede ser completamente vapor a baja presión. Y se da en los mismos. Vean, esto es el mismo circuito que ustedes ya han visto en otras veces o en circuitos normales. Lo único que aquí en el condensador, como les digo, lo que hay es un abanico y en el evaporador también lo que hay es un abanico. En un chiller la diferencia es que no hay un abanico. Lo que hay es un flujo de agua. O sea, ahí lo que se ocupa es una bomba para poder hacer pasar agua y que tenga contacto con el condensador. Y en el evaporador igual lo que hay es, obviamente, es agua movida por una bomba para poder enfriar esa agua y que de esa manera se genere lo que es el agua helada, se produzca esa agua helada para poder enfriar el edificio. Y también se ocupa agua para poderle sacar el calor al condensador. Eso es básicamente, señores, cómo funciona un chiller tanto en hidráulico o en la parte de agua como en la parte de refrigerante. Esto sería la parte de refrigerante. Este sería la clase número 3, señores. Espero que no tengan confusión de lo que les expliqué. Es muy importante aprender eso de la humedad y del bulbo húmedo, porque si no, no se le va a poder dar lo que es la evaporación. Espero que lo hayan entendido, que no tengamos ningún problema. Y pues nos vamos a ver en la próxima clase, que sería la 4ª clase de lo que es este módulo de chiller con compresor tornillo.
Todavía no tocamos lo que es el compresor. Ahorita nada más estamos viendo principios, fundamentos de cómo funciona, cómo se da el proceso y todo eso. Pero vamos a llegar a ver lo que son los compresores y todo eso. Bueno, de hecho, la próxima clase, vean, ya vamos a empezar a ver ya los componentes así del chiller, cómo es que funciona. Vamos a ver lo que es separador de aceite, vamos a ver difusores, vamos a ver condensador, vamos a ver evaporador inundado, porque le voy a explicar cuál es la diferencia entre el evaporador inundado y el de expansión directa. Y vamos a ver por qué hay que poner un limitador de gotas y vamos a explicar todo eso. Pero eso va a ser en la clase número 4 de este curso de chiller tipo tornillo de la marca York. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta clase número 3. Estén pendientes que van a ser como unas 5 clases en el módulo 1. Luego vamos a pasar al módulo 2 y son como 3 módulos los que vamos a ver con este curso. Así que gracias, señores, y espero estén disfrutando de las clases. Si es así, háganmelo saber, porque de esa manera yo me voy a poner o me voy a enfocar más en darle una calidad de contenido como lo que quiero que usted se merece. Ustedes por pagar una membresía están pagando un curso bastante bueno. Es algo que tiene que valer la pena lo que ustedes invierten. Y por eso yo quiero que ustedes me califiquen o por lo menos me comenten si realmente les está gustando este tipo de formato. Porque en vivo siento que mucha interrupción hay. Así que ustedes me dicen y gracias ahí por acompañarnos y por ser miembros Master Leyenda.